Amigos de Benepress, bienvenidos nuevamente a este espacio. A esta hora les saluda Fernando Tineo. Vamos a conversar el día de hoy con Pedro Burelli. Él perteneció a la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta 1998 y pues lo hemos contactado para conversar un poco acerca de esto que ocurrió este lunes, estas sanciones que emitió el Departamento del Tesoro y el gobierno estadounidense a Petróleos de Venezuela. Bienvenido. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Agradecido por este contacto con usted. Bueno, ¿qué puede ocurrir con nuestras exportaciones petroleras, de lo que depende realmente en estos últimos años la nación venezolana? ¿Qué puede pasar con estas exportaciones petroleras que el gobierno estadounidense sanciona a partir del día de ayer? Bueno, mira, hay que entender bien la sanción y también el contexto. Ya habían ciertas limitaciones para Venezuela, o sea, para Petróleo de Venezuela, emitir deuda, para recibir dividendos de su subsidiaria en los Estados Unidos, Citgo, y ahora se está poniendo una sanción que yo creo que es muy importante, porque lo que están tratando de lograr los Estados Unidos, con el apoyo de otros países, es materializar la consolidación del gobierno legítimo y eliminar la usurpación. Y lo que están diciendo es, hay una persona que usurpa el poder y se quiere mantener el poder utilizando el dinero de todos los venezolanos para usurpar el poder y destruir la vida de todos los venezolanos. Es como una circularidad ahí que hay que cortar. Por lo cual lo que están diciendo es, no hay ningún problema de que siga habiendo exportaciones, siempre y cuando el ingreso por esas exportaciones entre en unas cuentas que están bajo el control del presidente legítimo, en este caso el presidente encargado, Juan Guaidó. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, esto es una acción con un propósito muy claro, que es terminar la usurpación, convencer al señor Maduro de que tiene que abandonar el poder, como constitucionalmente es obligatorio que lo haga, y a las Fuerzas Armadas que lo sigue apoyando. Es decir, ustedes son parte, entre ustedes y la utilización del dinero del Estado, lo que están alimentando la usurpación. Por ende, mientras esto exista, nosotros vamos a asegurarnos que cualquier transacción en los Estados Unidos de petróleo de Venezuela, de ingresos, egreso de dinero, las operaciones de Citgo, ese dinero no puede ser parte del esquema de usurpación. Entonces, para que las personas que a esta hora nos observan y para que entiendan un poco este contexto que usted nos explica, lo que ya esté en camino a Estados Unidos, en tanqueros, lo que se esté produciendo y se vaya a producir para enviar a Estados Unidos por compras a futuros que ya se hayan hecho, ese dinero que se cancele por ese petróleo va a ir a una cuenta o a un fondo que va a administrar Juan Guaidó. ¿Estará dispuesto el gobierno de Nicolás Maduro, que todavía pues está, digamos, en posesión física del gobierno venezolano, estaría dispuesto a que esto suceda? Bueno, el tema no es que esté dispuesto, el tema es si tiene alguna opción, porque obviamente el gobierno legítimo de Venezuela, poco a poco, a través de su reconocimiento internacional y el manejo de los activos fuera del país, va a ir asumiendo su responsabilidad. Lo que no puede haber, y creo que es correcto, si un gobierno como el de Estados Unidos o cualquier otro gobierno desconoce al gobierno de Maduro y reconoce el gobierno de Guaidó, sería absurdo de que alimentaran la pretensión del gobierno de Maduro de mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que vas a ver en diferentes países que las cuentas nacionales, ¿sí? Esto no solamente implica las cuentas petroleras, sino que las cuentas del Banco Central de Venezuela, las cuentas del Ministerio de Hacienda, las cuentas de cualquier otro ente venezolano en instituciones dentro de los Estados Unidos, básicamente pasan a tener como firma única y como controladores a quien designe el señor Guaidó para hacerlo. O sea, básicamente es la ampliación de los poderes poco a poco de un gobierno legítimo que no puede hacer todos los poderes, porque hay un poder ilegítimo que usurpa parte del poder. Entonces, en la medida posible, tenemos que recortar este periodo, tenemos que llegar lo más rápido posible a que el gobierno del presidente Guaidó sea un gobierno en plenitud de ejercicio, que tenga control de todo. Pero bueno, como entendemos que hay esta dualidad en Venezuela basada en
obtusa e ilegal posición de Maduro, esto se va a hacer desde afuera. O sea, desde afuera va a haber un mecanismo y como Venezuela depende en su mayoría en cuanto al pago en efectivo de las exportaciones a refinadores de los Estados Unidos, bueno, ahora va a tener que buscar a otros. Recuérdate que el resto de las exportaciones, en su gran mayoría, van a China como pago de deudas ya contraídas y a Rusia igualmente para pagar deudas. Es decir, que lo que recibe Venezuela en efectivo, en su gran mayoría, casi 80% de lo que recibe en efectivo por la venta del petróleo, viene de los Estados Unidos y entonces está afectado por esta medida, y el otro poco es de exportaciones a la India, que también son en efectivo. Pero el grueso de la exportación petrolera está tocada. Ahora, para el gobierno de Maduro, ilegítimo, usurpando el poder y con un grado de desconocimiento creciente, va a ser muy difícil operarte si no tienes el dinero, no tienes los recursos para mantener operando. Y como te digo, es muy importante que la Fuerza Armada entienda que el dinero que le llega a la Fuerza Armada y la capacidad de Maduro comprar la lealtad de la Fuerza Armada con dinero se va a ver muy afectada por digamos, desvío hacia la presidencia legítima de los ingresos petroleros. Ahora, a eso me iba a referir. Ese petróleo que enviamos a la India y que desde hace algunos años pues ha crecido pues ese mercado para Venezuela, ha crecido entre comillas y que no ha podido ser más por la caída en la producción venezolana, y ese mercado de la India podría convertirse entonces en un salvoconducto, podríamos llamarlo así, sí, para Venezuela. Claro, es decir, yo me imagino que lo que estaba barajeando el gobierno es, en vez de decir nos tenemos que ir, el gobierno usurpador lo que está diciendo es qué vueltas le damos a esto, es decir, qué mecanismo le damos. Y yo creo que como hay un entendimiento de eso, los compradores indios van a tener que tomar una decisión importante de qué consecuencias pudieran tener ellos si se sirven para darle oxígeno a Venezuela, a esta Venezuela, digamos, al usurpador en Venezuela. Y lo digo por lo siguiente, señor Burelli, para la India sería muy atractivo pagar petróleo venezolano y que esos dividendos queden dentro de la India. ¿O India utiliza el sistema financiero estadounidense? Es que eso es lo que pasa. Yo creo que hay una cosa que esto es una sanción que los Estados Unidos están tomando dentro del derecho que tiene de restringir operaciones, sobre todo que no nos enfoquemos tanto en el flujo. Hay una designación estática de PDVSA como un ente corrupto y criminal, y básicamente están diciéndole a la gente no toque usted a esta empresa. Es decir, por encima de lo que es la parte transaccional, PDVSA como ente, como corporación, quedó en la lista de entes designados en el que se notifica a todo ciudadano norteamericano, a toda empresa norteamericana, de no transar con esta empresa. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque en muchas de las cosas que he oído que se discute el flujo de petróleo, pero no el hecho que finalmente los Estados Unidos designa a PDVSA como un ente criminal. Sí, sí. Y es así, porque PDVSA ha sido un lugar donde se ha montado todo tipo de esquemas corruptos, y de paso se ha utilizado a PDVSA como la lavandería de dinero del narcotráfico. Entonces, esto es lo más grave para nosotros como los venezolanos, que una empresa que fue lo que fue PDVSA, una empresa que le entregamos a Chávez en el año 99 como absolutamente la tacita de plata, con obviamente los problemas normales que tiene cualquier empresa. Y este año había habido una caída de precios importante en el mercado internacional, pero una gran empresa reconocida internacionalmente. Hoy el reconocimiento que tiene es que está en una lista de empresas sancionadas por el Tesoro americano. Eso es la parte grave. O sea, una cosa es cómo te afecta el ingreso, y otro es que básicamente están diciendo esta empresa es una empresa criminal. Y eso es la obra del chavismo, esa es la obra combinada de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y de los presidentes que han tenido, y sobre todo este último presidente, el general Quevedo, que es particularmente inepto, que es parte de un esquema del narcotráfico de la Guardia Nacional, y que han querido utilizar a PDVSA para seguir lavando dinero de narcotraficantes colombianos y mexicanos, y utilizan a PDVSA como la gran lavandería de petróleo. Ese es el gran problema que estamos viendo nosotros con los venezolanos. Pues esto no ocurrió anoche, esto no ocurrió de noche, esto ocurrió durante mucho tiempo,
a plena luz del día. Ahora bien, si bien Guaidó pudiera empezar a percibir este flujo de caja que generan las exportaciones venezolanas de petróleo, también va a recibir una empresa totalmente endeudada, ¿no? Que es Petróleos de Venezuela. Pero un país totalmente endeudado. Uno no puede escoger el país. Claro, este país que se destruyó en 20 años es el país que Juan Guaidó y su equipo y los venezolanos de buena condición profesional se van a tener que abocar a recrear. Ojalá no fuera así, pero eso es el país que nos tocó y esa es la obligación que tenemos. Ahora, pero decir, no, señor Maduro, siga usted trabajando para ver si lo mejora y después tomamos el país. No, claro. Sabemos que cada día que Maduro pase en el poder, los problemas que vamos a tener que enfrentar cada vez son más grandes. Pero ¿cómo enfrentar de buenas a primeras esta inmensa cantidad de deudas que solo PDVSA, para no hablar del país entero, porque pudiéramos hablar de las empresas de Guayana y pudiéramos hablar aquí de la electricidad de Caracas y pudiéramos hablar de muchas cosas, pero ¿cómo le toca afrontar a Guaidó este arsenal de deudas y compromisos que tiene, por ejemplo, en tribunales en el Caribe con ConocoPhillips y entre otras empresas? ¿Cómo afrontar todo eso? Mira, este es el país que tenemos, ¿okay? Yo tengo plena fe, habiendo participado y visto muchos de los trabajos que se estaban haciendo bajo la definición del día después, o sea, que se han hecho en Venezuela, fuera de Venezuela, combinado entre adentro y fuera de Venezuela con profesionales venezolanos, que se han hecho en organismos multilaterales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF. ¿Sí? La evaluación del problema, el diagnóstico del problema se ha hecho, las medidas iniciales que hay que tomar para ir tomando control se conocen. Lo que tenemos que salir del gobierno que nos impide, este gobierno usurpador que nos impide comenzar el proceso largo, complicado, no garantizado de reconstrucción. Pero es el que tenemos. El reto de nosotros los venezolanos no es decir, mira, nos vamos, nos alzamos de mano porque aquí no hay nada que hacer, el país está en unas terribles condiciones. No, el reto que tenemos los venezolanos por delante es ponernos todos a trabajar para reconstruir un país que en 20 años fue destruido, porque ese parece haber sido el objetivo fundamental. Claro, cuando yo le pregunto esto, yo a veces le digo a la gente, cuando yo le pregunto esto, mi interrogante va dirigido a lo siguiente, o sea, ¿están estas empresas acreedoras dispuestas a esperar a que esto suceda? Yo creo que todo el que prestó a Venezuela, todo el que invirtió en Venezuela, sabe que si se abre una ventana de oportunidad para la reconstrucción, hay que apoyarla. Porque los que prestaron o los que están cobrando porque tenían sentencias judiciales a su favor, todos esos saben que por el camino que va a Venezuela nadie va a recibir nada. Sí, Venezuela, de continuar en manos de Maduro, es un país absolutamente sin inviable, ninguna capacidad de ni siquiera permitir que la gente opere en Venezuela. Porque en el sector petrolero hay muchas empresas que operaron, que están sentadas, tienen su inversión, pero no están invirtiendo más, están paralizadas porque el trato con la PDVSA del narcotraficante Quevedo y con estos absolutos malandros es imposible. La caída de la producción es resultado de eso. La caída de producción no es que las compañías no saben cómo producir, es que no pueden producir cuando la contraparte, el socio mayoritario con el que tienes que operar a Venezuela, es la PDVSA del narcotraficante Quevedo. Es imposible hacer eso. Ahora, cualquier cosa que cambie eso va a hacer que rusos, chinos, franceses, italianos, Chevron y cualquier empresa dice, bueno, vamos a dar aquí un compás de espera, si se van tomando las medidas correctas, nosotros vamos a ser parte de la solución del problema de Venezuela. Porque obviamente en esta situación estamos viviendo en la cual no hay manera de que nadie garantice su pago, que nadie invierta porque sabe que no van a tener un resultado de su inversión. Entonces tenemos que simple y llanamente esperar que de los socios que tenemos y de los inversionistas que tenemos, de los acreedores que tenemos, que haya la paciencia para ayudar a que se busque una salida que sea ganar para todos. Ahora, que es fácil, no. Que hay una garantía de que logremos recuperar el país en un plazo muy corto, tampoco. Esto va a ser una tarea, porque lo que no quería decir es
que esta destrucción que se ve en Venezuela solamente se logra a propósito, que se dedique a alguien 20 años a destruir, es como sea. Casi ningún país ha llegado a una situación de esta porque la gente entra por crisis que ellos no están buscando. Venezuela llegó a una crisis a propósito, adrede. Esta ha sido la política del Estado. Entonces, ese problema requiere una tarea de muchísima gente. Yo creo que el gobierno de Guaidó, con el equipo de gente que yo sé que se ha ido preparando durante años para este día, yo creo que tenemos buenas posibilidades de al menos mandar una señal muy positiva a toda la comunidad internacional de que el país se va a ir encaminando por el rumbo del progreso y de la reconstrucción. Así es, confianza, que es lo que se necesita en el mercado petrolero, y sobre todo de una empresa, como decía el señor Pedro Burelli, como Petróleos de Venezuela, que estuvo entre las mejores 5 industrias del mundo. Le agradecemos su opinión acá en Benepres. Encantado de estar con ustedes. Pedro Burelli, amigo, fue directivo de Petróleos de Venezuela, también encargado para Latinoamérica de JP Morgan. Se estuvo acá en Benepres con todos nosotros analizando esta situación de las sanciones que impuso el gobierno estadounidense y de la situación actual de Petróleos de Venezuela. Con ustedes, amigos, será hasta entonces.